Exactamente. Bueno, una de las secciones que disfruto y mucho cuando me toca hacerla a mí, pero sobre todo cuando me toca escuchar, tiene que ver con efemérides, lo que hemos llamado y decidido llamar aquí en Dejamos Todo, días contados. El encargado en el día de hoy será el Kaiser, Tomás Asselborn, para sorprendernos con este 4 de agosto. Algo tan viejo como la escarapela son los torneos con 2 zonas. Por más que ahora se los critiquemos a Tapia, sí. En épocas de formación del profesionalismo también existían, pero por suerte en este caso la historia es justa y meritoria para quien más sacó puntos y terminó coronando. 4 de agosto de 1968, en el Monumental se cruzaban San Lorenzo y Estudiantes, y me voy a detener en San Lorenzo, quien fue el campeón y que fue el equipo de los Matadores. Estamos hablando del primer equipo en la historia del fútbol argentino, profesional en primera división, que consiguió campeonar siendo campeón invicto, sin perder ningún partido. Este equipo que estaba dirigido por un brasileño, que es otra de las particularidades que tenía el equipo de los Matadores, Elba de Padua Lima, conocido como Tim, que era un tipo particular, era joven, 50 y pico, ídolo del Fluminense en aquella época, jugó el Mundial del 38 con Brasil. La concentración es imprescindible, y para mantener alejado de los vicios de las noches a sus futbolistas, hablaba de esto, ¿no? De la concentración previa. El único que tenía permitido ausentarse y descansar en su casa era Toscano Rendo, porque estaba casado. Y otra de las particularidades que tenían, claro, él era el único que podía dormir en casa porque estaba su señora, claro. Imagínese hoy que a los 18 ya tienen hasta hijos los muchachos, sí. Estarían todos concentrando en casa. Y otra cuestión vieja como la escarapela, porque el fútbol, en el fútbol no se inventa nada, sino que se descubren cosas, es el hecho de la eficacia que tenía este equipo, por ende llamado Los Matadores, en los segundos tiempos. Tenía gran influencia Tim, este brasileño, con las charlas de sus dirigidos en los entretiempos, donde mostraba con chapitas, lo que hoy vendría a ser una pizarra con imanes, cómo debían cambiar y moverse por el campo. El fútbol es una manta corta. Si te tapás los pies, te descubrís la cabeza. Y si te tapás la cabeza, te descubrís los pies. ¿Qué muestran las estadísticas? El San Lorenzo de los Matadores convirtió 33 goles en los segundos tiempos contra 16 en los primeros. Mucha diferencia. Mucha diferencia. De un San Lorenzo que no ganaba un título desde el año 59 con José Sanfilippo como figura, y que en este torneo metropolitano del 68 se enfrentaba a un fútbol algo tosco, un fútbol de mucha lucha, donde venía de ser campeón de la Copa Libertadores el Estudiantes de Subeldía, ¿no? Hoy Estudiantes también cumpliendo y celebrando años. Así es, el Estudiantes de Subeldía cumpliendo años de su fundación. Correcto. En esa época, bueno, los pincharratas, que vendría a ser el antagonista del final. Pero vamos a detenernos, ¿no?, en la trayectoria y cómo fue el Metropolitano de San Lorenzo, que jugó 24 partidos, de los que ganó 18 y empató 6, 49 goles a favor y 11 en contra. Poquito. Algo que se mantiene hasta estos tiempos, empató los 2 partidos que jugó contra Huracán. Bien. Qué detalle. Me encanta ese detalle dentro de la historia, ¿eh? Qué bien. Cosa, ¿no? Bueno, Matadores hasta Claro. El arco propio. Sí, que tuvo un arranque sobre todo sobresaliente de visitante, le costó un poco arrancar de local, con empates, como decíamos, ninguna derrota tanto de visitante como en el viejo gasómetro de Avenida La Plata. Tuvo una segunda rueda donde tuvo una racha impresionante de victorias, aunque mermó con empates en los últimos partidos. No le afectó nada, terminó puntero por amplia diferencia. Detrás estuvo Estudiantes en la zona A de ese metropolitano, donde fue un poco más justo además quienes llegaban a la siguiente instancia, porque era cuestión de semifinales nada más. Es decir, los 2 primeros de cada zona. Ok. San Lorenzo, Estudiantes, Racing, Vélez y River por el otro lado. Le tocó enfrentarse a River en semifinales. Uno mira, estábamos viendo recién, ¿no?, lo que era el partido en el Monumental. Eso es lo que vemos en la final. Pero antes, en cancha de Racing, ahí se me venía el nombre de la academia, jugó ante River en un estadio repleto con 50.000 personas. Qué lindo será. En el Cilindro, el resultado fue para el Ciclón por 3-1 y el marcador abriéndose en el segundo tiempo. Pedro González a los 23 minutos, empataba Onega.
Victorio Coco devolvía la ventaja a San Lorenzo y Carlos Beglio, uno de los goleadores del campeonato, a los 42 puso cifras definitivas. Es decir, en la semifinal se cumplió la estadística, ¿no? 3 goles en el segundo tiempo. En el segundo. La final no fue la excepción y además de tener el primer equipo campeón del fútbol argentino, fue el primer campeón que se definió en tiempo extra. Ah, buen detalle. O sea, no solamente invicto, sino en tiempo extra. En el alargue, en el partido en realidad, ante este Estudiantes que venía campeón de la Copa Libertadores y al que le sacó más de 10 puntos en la fase regular, es decir, si era por puntos, era campeón con varias fechas de anticipación. Pero bueno, el torneo le dio una segunda chance al Pincharrata, que posteriormente vendría a ser campeón del mundo, enfrentándose al United en Old Trafford. Sí. Pero en ese momento se cruzó con el Ciclón de Team. Y el 4 de agosto, en cancha de River, la Bruja Verón. Juan Ramón abrió el marcador para el Pincharrata. Que en paz descanse. Y Carlos Beglio nuevamente a los 22 lograba la igualdad. El encuentro, como decíamos, se iría al alargue. Y Rodolfo Fischer sería quien a los 10 minutos del alargue ponía el 2-1 definitivo. Butiche estaba en el arco, Villar, Calix, Albrecht y Rosell, Rendo, Telch y Coco en el mediocampo, Pedro González, Carlos Beglio y Rodolfo Lobo Fischer. Como le decía, el 11 que salía casi de memoria. En ese San Lorenzo que en el banco tenía a un joven Bambino Vieira, tenía a Jorge D'Alessandro como arquero suplente. Mire usted. Mucho roce de selección en ese equipo que no escatimaba en el fútbol. Como decíamos, era una época del fútbol argentino bastante austera en cuanto al juego y apareció este San Lorenzo que lo ganaba de punta a punta y además con un juego bastante protagonista, con buen trato de balón. No me quiero dormir ahí y agregarle un ítem más que va a ser acompañado de recortes de periódicos para esta historia, porque recuerden bien el apodo, Matador. Correcto, los matadores, el matador. Sí. Hoy es el Ciclón, el Cuervo, no se le dice tanto Matador. No, va por esos lados. Matador va por Victoria, va por estas latitudes. Claro, como que se recuerda, si hablamos de San Lorenzo, Matador se refiere a ese equipo del 68. Equipo, exactamente. Y hasta ahí. Hubo un robo de apodo. ¡Apa! Para este equipo Matador de San Lorenzo, porque en el año 70, luego de ganarle 2 finales muy ajustadas a Belgrano, el Talleres de Miguel Ponce, en la boutique, recibía a este equipo, ya pasado 2 años de su consagración del Metropolitano, pero que había tenido una gira en Europa, se había traído 4 trofeos y había recuperado o intentaba recuperar esa mística gloria de gran Matador, de gran San Lorenzo. Le tocó venir a Barrio Jardín, le tocó venir a la boutique y se encontró con Talleres. Comenzó ganando San Lorenzo, 1-0 se fue al entretiempo y Miguel Patire igualaba el marcador, el ojudo, de cabeza ponía el gol. Luego, a los 33 minutos, el Flaco del Río con un cabezazo ponía el partido 2-1. Albrecht para San Lorenzo lo empataba y sobre el cierre Patire metió otra vez el cabezazo para el 3-2 final de Talleres, en lo que fue todo un hito para el fútbol cordobés, poniendo el nombre de el albiazul en todos los periódicos del país, no solamente La Voz del Interior, sino que también los medios porteños hicieron referencia al partido diciendo el Matador fue Talleres. Mira. A partir de ahí, el apodo se vino para Barrio Jardín, se vino para Córdoba y el Matador a partir de ese partido fue el Club Atlético Talleres. Mira. Gran dato, gran historia en relación a estos equipos históricos. La semana pasada hablábamos acerca de Ferro, en el día de hoy lo hacemos de aquel gran equipo, el primero en salir campeón invicto en nuestro fútbol argentino. El primero en salir campeón invicto, un equipo muy recordado. Antes pasaron los camboyanos, por ejemplo, correcto, distintos equipos históricos de San Lorenzo, pero quedó marcado por su esplendor futbolístico, porque era poco común en la época aquel equipo de Team que se consagró como primer campeón invicto del fútbol argentino, los Matadores del 68. Me gustó la parte de la cantidad de goles en los segundos tiempos. A mí es algo que esas pequeñas estadísticas que van explicando un poco el ADN de un equipo. Y en las imágenes que veíamos hace un rato, cuando finaliza el partido y termina consagrándose,
Estudiantes de La Plata están todos paraditos aplaudiendo mientras festeja el resto. Me pareció una imagen que en el día de hoy no sería casi aplicable. No, me parece que no se ve. Y tiene que ver también con la estadística de que Estudiantes lo sufrió en el grupo y como decíamos, fue escolta pero a muchos puntos de distancia de San Lorenzo, que ganó el torneo de punta a punta. Gran días contados de este 4 de agosto nos ha traído el Kaiser, Tomás Atzelborn, en relación a efemérides que vamos tomando dependiendo del día para contar historias de nuestro fútbol argentino, del fútbol cordobés, en este o casualidad relacionado muy directamente con Talleres.